Buenos días, doctor. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Mi nombre es Silva Sobe, soy estudiante de naturopatía de la Universidad de Indoamérica. Estoy cursando el cuarto nivel en la modalidad semipresencial. El motivo de mi visita es... Buenos días. Sí, la contextualización de la medicina natural, de la naturopatía, ¿no es cierto? Ese es el tema. Buenos días. Sí, la contextualización de la medicina natural, de la naturopatía, ¿no es cierto? Ese es el tema. Pues la palabra contexto pienso yo que es más o menos una visión fenomenológica de lo que le rodea a nivel del entorno de esta especialidad, si así se podría llamar. Mi opinión personal siempre bajo el antecedente de esta, si se podría llamar suerte también, relativo, de haber obtenido una beca del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, del IESE. Mediante un concurso hubo la factibilidad de hacer la medicina que se le llama no alopática, se le llama no convencional, o como se le llama, que algunos autores incluso comentan de que no es un término adecuado el decirle medicina alternativa, porque en verdad pues el argumento es muy fácil, que quienes alternan son los pacientes, ¿no? Porque existe una estrategia científico-médica, la nuestra, la convencional, la alopática, que tiene su importancia, tiene su trascendencia, y debemos eso, pienso yo, dejar muy en claro. Yo acabo de tener mi homenaje por los 25 años de médico. Entonces, luego de aquello que habíamos hablado de haberme ganado una beca, en las condiciones que yo estaba de teniente médico militar, entonces gracias a un concurso hubo un proceso de 1 año de aprendizaje del chino y después 2 años de título de posgrado. O sea, no son los cursillos, porque eso comentábamos detrás de las cámaras, que la situación fenomenológica alrededor de las medicinas no convencionales pues es un poco caótica, es un poco que mi experiencia de estos 15 años, de los 25, 15 estoy como médico de medicina tradicional china. Entonces he podido palpar con un número de pacientes muy considerable diario, he podido palpar cuál es el problema nuestro que vivimos aquí en Latinoamérica, particularmente en Ecuador y aquí en el Puerto. Porque en muchas de las ocasiones podemos ser testigos de que determinada gente se dedica a la medicina natural sin ninguna preparación académica, sin sustento. Se dedica a algunos, incluso médicos, se dedican a hacer medicinas no convencionales en base a que, entre comillas diría yo, no les va bien en la medicina alopática convencional. Entonces, como tratan de captar esta condicionante, este boom, digamos así, de la gente que refiere estar cansada de los químicos, refiere estar cansada de nuestra medicina, porque cada vez se evidencia más, no solo en medicina, sino en todos los aspectos, el mercantilismo, que ya casi llega a ser un poco hasta caer en lo salvaje casi ya. Entonces este fenómeno, a la gente trata de buscar un alivio de una manera desesperada a veces, de una manera ingenua a veces, acude a lugares y a centros y a personas no capacitadas que son simplemente charlatanes o avivatos que tratan de sacar su mejor tajada a nivel económico y sin importar absolutamente nada. Entonces esto es lo que rodea a las complejas circunstancias que estamos viviendo ahora dentro de la medicina, porque no solamente estamos hablando de la medicina no convencional, estamos hablando de que ahora estamos sacando médicos
se podría decir vulgarmente, por sacos. Entonces ya estamos viendo los golpes, porque tengo referencias de personal que trabaja en cuidados intensivos de los hospitales, de cuál es el fenómeno, ¿no? O sea, los diagnósticos dejan mucho que desear, las preparaciones dejan mucho que desear, centros donde, como dicen, son solamente de garage, donde la infraestructura, donde la estructuración académica no tiene mucha avalización, pero como todo, insisto, todo es negocio actual, todo es mercantilismo, la educación de una manera abismalmente sorprendente se ha constituido un negocio jugoso. Entonces también la educación ahora, ¿qué podemos esperar? Entonces son fenómenos que están alrededor de todo esto, son circunstancias en donde nosotros vemos que el paciente es el que aguanta todo esta avalancha de circunstancias totalmente corrompidas y inhumanas, y también que tienen mucho que ver con falta de ética, de moral, de honestidad, de cosas que ya se están convirtiendo en algo mítico, ¿no es cierto?, en algo utópico, en algo que simplemente ahora cada quien quiere ser el hombre, el lobo del otro hombre, un mínimo sentimiento de comunidad o amor al prójimo, peormente. Entonces, sobre esa base podemos más o menos dar una idea de cómo está la situación. Quizás dentro de la concepción que deberíamos tener es que siempre no debemos creer de que existe una medicina universal. Las estructuras científico-médicas, tanto en Oriente, Occidente, o en tratándose de regiones o hemisferios, digamos así, ¿no es cierto?, también tratándose de especialidades, hablando de medicina natural o hablemos de la medicina alopática. Yo pienso una cosa, que tiene su espacio siempre y cuando haya una capacitación adecuada para poder aplicar, y quizá también tener una tendencia a pensar en el paciente antes que en el profesional que ejecuta esta noble y totalmente extraordinaria función que es de tratar al ser humano. Tiene que haber una capacitación muy buena, y tendría que haber fenómenos que promuevan de que se haga estudios reales. Y digo esto en base a qué, porque la estructura científico-médica oriental nació, creció, tiene su historia filosófica, tiene su historia psicológica, tiene su historia, digamos así, ancestral, en base a un requerimiento poblacional y en base a una concientización, digamos, de un fenómeno histórico, incluso de cómo se ocurrió esta sobrepoblación, y que mediante la sobrepoblación era prohibido tener enfermos, porque ese es digamos la condicionante de que nosotros tratemos de evitar que haya enfermos. Entonces debería haber una buena capacidad.